quería que se vieran las dos pantallas, la que uno maneja aquí, sí, claro. Bueno, es que... Buenas tardes. Parece que hemos superado un pequeño problema técnico que siempre suceden. Yo voy a referirme a un tema que es sobre las regiones periféricas, sobre los lugares de los cuales poco nos ocupamos los arquitectos o que muchas veces despreciamos. Es una región donde la tradición es muy fuerte, es viva, pero claro que se está transformando y está articulada a la modernidad y a la globalización. La globalización, de hecho, llegó o se asomó con la llegada de los españoles y hemos tenido entonces distintos modelos y formas de habitar y de construir que responden al modelo político dominante o administrativo o económico. Voy a presentarles de manera muy rápida, porque el tiempo es muy corto, los resultados de un proyecto de reconocimiento de valores culturales de la población afrodescendiente, con la idea de que es necesario reconocerlos para fortalecer su identidad cultural. Este proyecto tiene como objetivo, como ustedes pueden leerlo, rescatar, valorar y difundir el patrimonio cultural urbano y arquitectónico afrodescendiente del Pacífico. Esta es una nueva mirada a la forma de habitar y de construir de estas comunidades negras y afrodescendientes. Se trata de la aplicación de resultados de un proceso de investigación que hemos llevado con el profesor Jacques Sapir-Nicet en la Universidad del Valle desde hace ya cerca de 30 años. Y a través de insistir, de estudiar, de hacer encuestas, de hablar con la gente, de reconocer la vivienda, la arquitectura, establecer tipologías, mirar cómo viven, mirar cómo construyen, cuáles son las características de esos hábitats, la forma de organización espacial. En un momento determinado llegamos a la conclusión de que ese era parte importante de nuestra identidad cultural, vivienda y arquitectura tradicional, entendida desde luego como manifestaciones materiales de esas formas de vida, de producción, de incidencias, de valores. En un momento determinado, en la Universidad del Pacífico, en Buenaventura, durante la Feria del Patrimonio del Pacífico, presentamos las características de ese hábitat y de esa vivienda. Y allí definimos la hipótesis de que era un valioso patrimonio cultural urbano y arquitectónico que es elemento esencial de nuestra identidad cultural como afrodescendientes, pero también como colombianos, y que es necesario darle un valor similar al que tiene la música, la danza y la gastronomía. Ahora, yo no voy a referirme a los distintos aspectos conceptuales que hay en este proyecto porque no hay el tiempo. Simplemente les voy a comentar rápidamente que aprovechamos toda la información gráfica, de textos, de fotografías, de encuestas, de trabajos con las comunidades, de diseños participativos para hacer una catalogación y una nueva clasificación de las tipologías propias de las comunidades del Pacífico, en su vida, en su arquitectura, en su urbanismo. Además, en la Universidad del Valle, en el taller de vivienda social, realizamos proyectos de grado y proyectos de taller sexto, séptimo y octavo, muchos de ellos dedicados al Pacífico,
Allí también hay un cúmulo de datos, de información y muchas propuestas que demuestran que realmente es necesario no solamente reconocer, sino también aplicar. Digamos, ¿cuáles son las conclusiones más importantes en términos de la actualidad? En la ciudad de Buenaventura se desarrollaron una serie de talleres, los realizó la Universidad del Pacífico, y esos talleres se hicieron con población diferente, con viejos, con niños, con líderes, con señoras, con distintos organismos también, y se hizo un reconocimiento sobre los vestigios o digamos las persistencias que hay de la arquitectura tradicional. Y la conclusión es que es muy importante, que sigue siendo vigente, que la gente la aprecia, pero que si no la hacemos valorar y nosotros señalamos que eso es importante, se va a perder. Y la gente recuerda y la gente aprecia y dice, sí, eso es lo nuestro y nosotros vivíamos mejor antes que ahora. Ahora aquí ustedes pueden ver rápidamente las zonas de nuestro trabajo. O sea, este tiene una amplia cobertura de todo el Pacífico colombiano, hecho por nosotros con distintos proyectos y claro, a través de tantos años dirán ustedes, sí, pero con mucho esfuerzo, trabajando con estudiantes, con comunidades, realizando proyectos de mejoramiento de vivienda en distintos lugares del Pacífico. Y donde hay vacíos, hay otros investigadores que han hecho trabajos que nos permitieron afirmar para toda la región. Nosotros analizamos formas de poblamiento y creación de pueblos. Hay 4 o 5 modelos de poblamiento y cada uno define unas formas distintas, una arquitectura diferente desde la llegada de los españoles, pero antes estaban los aborígenes y se ha ido transformando a través del tiempo. Hay unas tipologías urbanísticas de modos de poblar, modos de construir, de trazar los pueblos, incluso existen códigos aldeanos de uso y manejo del espacio público. Nosotros hemos mirado todo eso e intentamos que es importante rescatarlo porque además eso forma parte de la preservación del medio ambiente, de la cultura y de una buena calidad de vida. Todos sabemos que la población del Pacífico está congregada en su mayor parte en 4 ciudades principales, pero hay una serie, ese poblamiento, ese puntilleo que ustedes ven en la gráfica son cantidades de pequeños pueblos y de aldeas que son muy importantes para el funcionamiento de la región y para la vida de las comunidades. Y es allí precisamente donde es mucho más fuerte la tradición. Actualmente el sistema urbano-aldeano del Pacífico está configurado por un conjunto de pequeños caseríos, de aldeas, de áreas rurales, de hábitats dispersos, de muchos poblados, de poblaciones importantes y esos 4 centros, Quibdó, Tumaco, Buenaventura y Guapi, que son polos de atracción regional y de dominio de la región, pero que indudablemente están dominados desde Bogotá, Cali, Medellín y Popayán, es decir, desde allí llegan todas las influencias y todas las transformaciones y también determinadas ideologías que van cambiando y que van transformando nuestra tradición. Pueden leer las distintas categorías de hábitat, voy a pasar rápidamente. A partir de esto y con este proyecto resultaron varios productos. El más importante es el libro Vivienda y Arquitectura Tradicional en el Pacífico Colombiano, que reúne, digamos, los resultados de esa catalogación. Inicialmente era un catálogo, pero nos resultó un libro dedicado a la vivienda y a la arquitectura, no solamente tipologías, donde hacemos referencia a los elementos esenciales de esas manifestaciones arquitectónicas que consideramos importante
preservar, rescatar, valorar y aplicar distintas formas y modelos de asentamiento, desde el hábitat rural disperso y la forma también como de ese hábitat rural disperso por la congregación de familias en un mismo predio se va configurando una aldea lineal y luego de esa aldea lineal crece una segunda calle, una tercera y se puede configurar un pueblo importante que quizá, y eso ha sucedido, llegue a ser una cabecera de un municipio. Es decir, el pueblo y la ciudad en este caso surgen de la parcela productiva y su evolución está estrechamente articulada a la familia, a la característica de la familia, a la familia ampliada, a los lazos de parentesco, a los vínculos de amistad, a la solidaridad, al cambio de mano, al intercambio, al trueque, es decir, a una serie de hábitos y de costumbres. Ahora, en esos pueblos y en esas áreas rurales se configuran vecindarios y aldeas de parientes, precisamente por eso, porque un pueblo que crece es una familia que se multiplica. Y nosotros como arquitectos, para poder entender la configuración de los asentamientos humanos del Pacífico, tuvimos que entender la familia, cómo se multiplica, quiénes llegan primero, cómo fundan, cómo se mezclan, etcétera, y cómo se distribuyen el espacio, cuáles son las formas de acceso al suelo residencial y a la vivienda, particularmente a través de la herencia, del trabajo, a través del desmonte. Indudablemente hay momentos en que esto se rompe, se empieza a quebrar y cambian esas características. La aldea lineal o pueblo calle es el asentamiento más típico del Pacífico y el más representativo. En un censo hecho por los malarios, el Servicio de Erradicación de Malaria, en 1994 logramos contar más de 4.000 aldeas que no existen en los mapas, muchas de ellas. Entonces nunca sabemos cómo es esa distribución espacial de la población. Por otra parte, la aldea y el pequeño pueblo tienen un desarrollo armónico, tanto social como espacial. Está fundamentado en un régimen de tendencia que se basa en la apropiación de la tierra por el trabajo, en la posesión. No hay papeles, no se compra, no se vende. Cuando evoluciona la aldea, de pronto puede surgir el alquiler, pero en general, si yo no tengo casa, alguien me la presta. Si yo llego forastero o familiar, me alojan, me ceden un terreno para que construya. Y el padre, la madre o cualquier familiar le da el terreno al hijo o a la hija o al nieto para que construya su casa. Hay momentos en que se rompen por influencias externas, porque se pasa al régimen de la titulación, que se empiezan a quebrar, digamos, estas formas naturales de cesión de la tierra, y entonces tenemos problemas de vivienda, problemas de suelo, de que no hay espacio. Señalaba que hay hábitos y prácticas culturales en el trabajo y en la vivienda que privilegian lo colectivo sobre lo privado. Para el afrodescendiente de las aldeas es mucho más importante el espacio colectivo, la calle, el terraplén, que su casa. Su casa es para dormir, para protegerse de los animales. Y estas características hacen entonces que sean aldeas solidarias, donde, como señalaba, los lazos de parentesco, de compadrazgo y de amistad son tan importantes para la organización espacial que podemos decir que la familia es el eje principal para el ordenamiento espacial y territorial, tanto en la aldea como en el río. En términos generales se configuraron a través de, digamos, de estos procesos de poblamiento que se inician con la llegada de los españoles, pero que se intensifican después de la manumisión
Es decir, desde mediados del siglo XIX se intensifica una colonización negra de baldíos. Llegan miles de familias, desmontan, siembran y a partir de allí se van generando hábitats rurales que se convierten en pueblos. Pero todo esto, para ello, el río es el eje principal, el río, el mar. Por ejemplo, en este caso que ustedes ven allí, el pueblo se puede generar a la orilla en un espacio y después va creciendo. Este es un pueblo típico, creció así, surgió así, hoy en día es una cabecera importante. Y voy a pasar rápidamente también unas imágenes sobre las distintas categorías de asentamientos del Pacífico, donde las ciudades pueden tener 5.000 casas, nada más, o 5.000 habitantes, 10.000, pero son muy importantes porque son centros de prestación de servicios a las comunidades rurales que están en el entorno. Entonces, y las grandes ciudades como Quibdó, con su forma de expansión a partir del río, de la misma manera que señalábamos con las pequeñas aldeas, así surgió Quibdó, así creció Buenaventura, y con una expansión moderna sobre zonas que son arrugadas, montañosas, sobre colinas, donde se desarrolla un urbanismo diferente que deberíamos mirar y no negar, porque todas estas formas de adaptación son apropiadas y son respetuosas del medio ambiente y de la sociedad. También miramos los distintos modelos arquitectónicos de la tipología arquitectónica a partir, digamos, del modelo autóctono, que es el rancho negro, pajizo, con palmas, que es heredado de los aborígenes. Ahí hay una simbiosis a la que hay que hacer referencia. El modelo de vivienda tradicional del Pacífico, que es la casa en madera, pintada, decorada, con maderas aserradas, que surge a principios del siglo XX, hacia 1920, 1930, con la instalación de las compañías mineras, llegan los techos metálicos y entonces hay un nuevo modelo. Y llegan los aserríos y hay un nuevo modelo, y así. Pero también está la vivienda moderna, que es la aspiración de todas las comunidades. Quiero hacer referencia también a esa herencia cultural, donde hay una simbiosis entre lo negro y lo indígena, y muchas veces no sabemos si la forma de cargar el niño o la forma de sembrar o la embligada son negras o son indígenas, pero esa herencia la tenemos inicialmente en el rancho negro, y hay antropólogos como Robert West, que en 1957, en los años 50, hizo un recorrido por todo el Pacífico y nos indicaba cómo la vivienda negra era muy similar a la de los indígenas y que tenían las mismas técnicas de techar y de construir. Pero esta vivienda no se construía solamente en las áreas rurales, sino en las áreas urbanas también se encontraba esa vivienda precaria a mediados de los años 50. Aquí tenemos una muestra de cómo ha evolucionado entonces desde la vivienda típica, autóctona del área rural, muy similar al tambo indígena, al cual no me voy a referir en este momento todas las características por falta de tiempo, hacia la casa bonita, en madera, prestigiosa, decorada, pintada, y la sustitución por los bloques en cemento, que las otras son adecuadas, apropiadas ambientalmente, socialmente, económicamente, pero la tendencia es la construcción moderna. Y la vivienda indígena americana se sigue construyendo, siguen existiendo estos pueblos. A la orilla del río hay tambos, pero también hay concentraciones con sus características de pilotes altos, el techo cónico, la casa transparente que se integra al espacio natural, pero también está siendo transformada.
Ya muchos indígenas piden un techo en láminas Eternit para construir su nueva casa, por influencias, porque se cambia el paradigma. El otro tema al que quiero referirme es al palafito urbano, que en realidad allí vemos muchas veces una imagen romántica, bella del Pacífico, otras veces vemos un tugurio, algo que hay que erradicar, además porque la mayoría de la gente está ubicada en las zonas que son de alto riesgo y hay que sacarlas. Pero hay formas alternativas para hacer estas propuestas. Y en esas zonas de palafito, donde hay una reproducción, digamos, de la vivienda rural, pero en condiciones que no le son favorables, es distinto construir un ranchito a la orilla del mar en Buenaventura que una casa en el río Andágueda. En Buenaventura no tiene suelo, en Buenaventura es un recién llegado, no tiene el apoyo familiar, ha roto todos sus vínculos, etcétera, pero encontramos allí en estos, y lo hemos estudiado, encontramos en estas zonas de palafito unos valores y unas propuestas y unas formas de solución que hay que mirar, que hay que recuperar y que hay que aplicar. Persisten en las ciudades todos estos elementos y así encontramos todavía en Buenaventura o en Quibdó, pero más en Buenaventura, unas casas en madera que siguen siendo habitadas por las familias originales, que son valoradas, que son bellísimas, que están en el área central y que la gente estima. Otras han sido sustituidas, se están cayendo. Y el vecindario parental también se reproduce, es decir, los vecinos en un solo lugar, en una calle, en un río, entonces los hemos encontrado en Tumaco, los hemos encontrado en Buenaventura, los hemos encontrado en Quibdó, en distintos lugares. Digamos que se pueden acabar, digamos, unas condiciones, pero lo que es esencial se mantiene, la tradición se mantiene, las formas de relación, los nexos y vínculos familiares, las redes de apoyo, todo eso es importantísimo. Y lógico que hay un cambio de paradigma, que tenemos la vivienda de desarrollo progresivo en cemento como en cualquier lugar del país, pero yo puedo decir que esta casa para la gente es el sueño, pero se convierte la vivienda en un tugurio en cemento, inapropiada, inadecuada a las condiciones ambientales y sin embargo tenemos que tener alguna alternativa frente a ella. Es lo que se quiere, pero por hacer la casa en cemento olvidamos lo bueno de la casa en madera. Otro elemento que queremos destacar es el gran sentido estético de las comunidades del Pacífico, que muchos de ustedes lo reconocen, y cómo esos elementos de ornamentación que tiene la vivienda en madera también se reproducen en la vivienda urbana moderna. Entonces, nosotros empezamos este trabajo de reconocimiento y catalogación considerando hasta la vivienda tradicional. Pero a partir, digamos, de proyectos de grado realizados por alumnos del taller de vivienda social en Buenaventura, que hicieron registros excelentes sobre la vivienda rural en Bajamar y en las zonas aledañas a Bajamar, encontramos que era necesario reconocer también que ahí hay unos elementos de patrimonio. La hipótesis es esa y habría que mirar hasta qué punto hay, digamos, unas manifestaciones culturales, tradicionales, que se enlazan con unas manifestaciones modernas. ¿Y cuál es entonces lo más importante o qué es lo que hay que conservar? Pensamos que esa vivienda moderna debe ser repensada teniendo en cuenta esos elementos de ventilación, iluminación, protección, etcétera, que tiene la vivienda tradicional en madera y que se ha ido olvidando. Y sigue vigente. Esta es una foto muy reciente en Zacarías, es un asentamiento rural que está pegado a Buenaventura,
en el equipo de trabajo, quiero destacar que en este trabajo pudimos tener un equipo multidisciplinario. Por una parte, el de investigación, catalogación y tipologías, los arquitectos, que se definió una estrategia de comunicación a escala nacional para hacer difusión, reconocimiento con comunicadores sociales y una estrategia de comunicaciones de escala local en Buenaventura. En esta fase estamos y aspiramos a que esto no sea reconocido solamente como un patrimonio cultural afrodescendiente, sino que también es una alternativa para la vivienda social. En la fotografía, son fotografías recientes de la vivienda de desinterés social en Quibdó. Entonces es una alternativa apropiada, viable, sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, no sé qué me pasó, se me bloqueó. Ya. Bueno, para terminar, en aras del tiempo, me excusan que todos los elementos conceptuales, teóricos, etcétera, están allí, pero no tenemos tiempo de referirnos a ellos. Ya está. No existe una cultura que desde el Pacífico enriquece la diversidad de Colombia, con espacios compartidos, fachadas vibrantes donde juega el sol. Perdón, vamos a repetirlo. Es muy corto. Existe una cultura que desde el Pacífico enriquece la diversidad de Colombia, con espacios compartidos, fachadas vibrantes donde juega el sol. Viviendas que recuerdan la brisa, el agua y la selva. Un lenguaje propio y mágico de quienes ponen color a sus sueños y los habitan. Afropacífico Colombiano, patrimonio arquitectónico de todos. Bueno, muchas gracias.